Extra urgente. El Patriota advierte a los votantes no legales que se enfrentarán a penas de cárcel. ¿Por qué votaré por el presidente patriota? Vea esta exclusiva. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. De otro lado, el patriota recurrió a su plataforma social para advertir a las personas que votan no legalmente en las elecciones de este año que habrá consecuencias. Si votas de forma no legal, serás llevado a prisión, escribió el patriota. Es un tema en el que el patriota aparentemente ha estado obsesionado en los últimos días, escribiendo en su red social a principios de esta semana que las personas que no jueguen limpio al sistema electoral serán procesados con todo el peso de la ley después de que regrese a la Casa Blanca. Cese y desista. Yo, junto con muchos abogados y académicos legales, estamos observando muy de cerca la santidad de las elecciones presidenciales del 2024 porque conozco, mejor que la mayoría, los juegos no limpios y desenfrenados que han tenido lugar por parte de los demócratas en las elecciones presidenciales del 2020, publicó el patriota. Fue una vergüenza para nuestra nación, continuó. Por lo tanto, las elecciones de este año, en las que recién se han comenzado a emitir votos, estarán bajo el escrutinio profesional más minucioso. Y cuando gane, aquellas personas que hicieron juego no limpio serán procesadas con todo el peso de la ley, lo que incluirá largas penas de prisión para que esta depravación de la justicia no vuelva a ocurrir. El patriota añadió: no podemos permitir que nuestro país siga degradándose hasta convertirse en una nación del tercer mundo, y no lo haremos. Tengan en cuenta que esta exposición legal se extiende a abogados, agentes políticos, donantes, votantes no legales y funcionarios electorales negativos. Aquellos que se comporten de manera inescrupulosa serán buscados, capturados y procesados a niveles que, por desgracia, nunca se han visto antes en nuestro país. Durante un discurso en el Club Económico de New York en Manhattan este mes, el patriota dijo que prohibiría a los extranjeros obtener hipotecas, diciendo que Estados Unidos no puede ignorar el impacto que la inundación de 21 millones de extranjeros ha tenido en el aumento de los costos de la vivienda. Por eso mi plan prohibirá las hipotecas para extranjeros, dijo el patriota, que han entrado por la frontera sur últimamente. En California están aprobando una ley que les dará dinero a los extranjeros para que compren una casa. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, dijo a un medio en junio que convertir a los extranjeros en votantes es cierto, no una teoría conspirativa. Hay un formulario aparte que reciben debido a las leyes de registro de votantes motorizados aprobadas a principios de los años 90. Es muy fácil inscribirse para votar. Todo lo que hay que hacer es rellenar un formulario de una página y media y marcar una casilla que dice «Soy ciudadano estadounidense», dijo Johnson. Esto es lo más indignante, la legislación federal actual. Los estados tienen prohibido exigir pruebas de ciudadanía. Esto es una amenaza seria para nosotros. La votación para presidente se acelerará desde el día sábado, cuando Virginia abra sus puertas a la votación anticipada en persona. El patriota recurrió a su red social para instar a los votantes esta semana en Pensilvania a salir a votar temprano. Los republicanos de todo el país parecen haber asimilado por completo la necesidad de votar temprano, que es crucial en una carrera tan reñida, pero solo el recuento final dirá si entendieron el mensaje. La predicción de probabilidades de victoria del analista Nate Silver le dio al patriota un 59.7% de posibilidades de ganar las elecciones y a Kamala Harris un 40% de posibilidades de ganar las elecciones, una semana después del debate.
El análisis de Silver no es una encuesta, sino más bien la evaluación ampliamente respetada de Silver de las probabilidades de ganar en base a todas las encuestas estatales y otros datos cruciales. Las encuestas realizadas después del debate, pero antes del segundo intento negativo contra el Patriota, sitúan a Harris ligeramente por delante a nivel nacional, pero muy dentro del margen de error. La mayoría de los analistas dicen que el debate le dio un pequeño empujón, pero en el mejor de los casos se trata de un margen de error y puede estar cambiando a medida que avance a los tumbos tras las repercusiones. Su aparición ante la Asociación Nacional de Periodistas de Color fue un fiasco para ella, si alguien lo ve. Sigue siendo una máquina de discos con muy pocas opciones, entre sus respuestas todas negativas. Un límite del 7% al coste del cuidado infantil. La carrera está congelada, sin equilibrio, en la que cada candidato tiene buenas posibilidades de ganar. La moraleja de todo esto, y lo que enfaticé en mi monólogo de apertura, es que la elección que deben hacer los votantes está en marcha y está sobre ellos, incluso mientras se debate en todo el país. Esa elección es entre el Patriota, el senador de Ohio J.D. Vance, el equipo de seguridad nacional del Patriota y sus otros 3,000 designados políticos, y Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz, su equipo de seguridad nacional y otros 3,000 designados. Al final de su primer mandato, el Patriota contaba con el secretario de Estado Mike Pompeo, el asesor de seguridad nacional, el embajador Robert O'Brien, el director de inteligencia nacional John Ratcliffe y muchos más que se espera que regresen en un segundo mandato del Patriota para desempeñar algún papel. Las opciones de seguridad nacional de Harris son casi completamente desconocidas, salvo Philip Gordon, su actual asesor de seguridad nacional, una perspectiva muy inquietante, según las personas que conozco que conocen su historia. Una consideración clave para los votantes deberían ser el equipo de seguridad nacional que el presidente Patriota o Harris traerán consigo, junto con los 3,000 funcionarios designados, que también colocarán en cada agencia del vasto gobierno federal a partir de fines del mes de enero. Los designados por el Patriota serán hombres y mujeres de centroderecha y conservadores, y los designados por Harris son casi totalmente desconocidos, pero en muchos casos, si no en la mayoría, serán radicales declarados, muy a la izquierda de la corriente dominante. Así es San Francisco. Es por eso que San Francisco, Oakland y Berkeley están en ruinas. Todos están dirigidos por progresistas extremos, lo que en realidad significa radicales. Cada sindicato también podría nominar jueces y quizás a 1 o 2 jueces de la Corte Suprema, aunque ahora no hay vacantes en el tribunal más alto como las había cuando Estados Unidos votó en 2016. Las opiniones del Patriota y Harris sobre los jueces, así como sobre cualquier otro tema importante, son tan completamente diferentes sobre la necesidad de un refuerzo de la defensa, sobre la continuación de los recortes de impuestos de 2017, que vencen en 2025 si no se extienden y el Patriota quiere extenderlos y Harris no, sobre quiénes son nuestros no simpatizantes más leales y cómo disuadirlos, sobre cómo cerrar la frontera. Harris simplemente no lo hará, sobre la producción de energía incluyendo el fracking, sobre el país de Israel y su derecho a actuar a sus no simpatizantes, sobre la naturaleza y los riesgos específicos planteados por nuestros no simpatizantes, como el país de G.Ir. y Rus, que la elección debería ser muy fácil. La mía lo fue. Es el Patriota. Espero que la suya también lo sea, y que reenvíe esta columna a todos sus conocidos. Mi decisión de votar por el Patriota está motivada por mi fe en la Constitución y a mi profunda renuncia a modificarla, ya sea explícitamente o a través de la expansión y el aumento de la cantidad de jueces de la Corte Suprema mediante una legislación del Congreso que abarque el número de jueces. Las modificaciones de las disposiciones de la Constitución sobre la Corte Suprema o leyes encubiertas que amplíen el número de jueces, que se ha fijado en 9 desde poco o después de la pugna civil, marcarían el comienzo del rápido fin del Estado de Derecho en el país.
Harris se ha comprometido a cambiar radicalmente la Corte Suprema. El patriota se opone a la amplificación de la Corte Suprema que pone en riesgo la característica general más importante de la Constitución, la separación de poderes, así como la primera enmienda en particular, el derecho a la libertad de expresión y especialmente la cláusula de libre ejercicio de la primera enmienda. Eso debería importarle a toda persona de fe, sin importar sus opiniones religiosas o si no tiene ninguna. Mi elección también está motivada por el conocimiento personal de primera mano, adquirido mientras serví en el Poder Ejecutivo de 1984 a 1989, y por la experiencia adquirida desde 1989, cuando dejé Beltway para California para convertirme en periodista, abogado de clientes que necesitaban permisos de uso de tierras del gobierno federal y profesor de Derecho en la Facultad de Derecho Fowler de la Universidad Chapman. Mis años como joven abogado recién salido de una pasantía en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito de D.C. comenzaron como miembro de la administración Reagan en 1984. Los trabajos de hace 40 años me mostraron cómo funciona realmente el gobierno federal. Trabajé como abogado en la oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca para los 2 fiscales generales del Departamento de Justicia y en la oficina de gestión del personal. Pasé por el proceso de asesoramiento y consentimiento en el Senado y ayudé a dirigir la OPM primero como su asesor general, luego como su subdirector confirmado y finalmente como su director interino al final de la administración Reagan. Desde 1984 hasta principios de 1989 tuve el nivel de autorización de seguridad más alto disponible, TSSCI. Aunque no me leyeron todos los comportamientos de información compartimentada especializada, porque mi trabajo era sobre asuntos de contrainteligencia y seguridad interna, no vigilancia y operaciones en el extranjero. 5 de mis 7 trabajos de esos años lejanos estaban entre esos 3.000 trabajos que los designados por los presidentes entrantes no requieren la confirmación del Senado. Una gran mayoría de los designados de un presidente no requieren la confirmación del Senado, y las políticas que todos los designados deberían seguir están dirigidas, al menos en teoría, por el presidente. Esos son los resultados reales de la elección. Para repetir, muy pocos de los 3.000 son confirmados por el Senado para un puesto de nivel ejecutivo. Yo sostuve 2 de esas. Si un votante comprende cuántas personas se van y llegan con un cambio de presidentes, deberían abordar la elección en noviembre con esta legión de designados en mente. Los designados por Harris estarán muy a la izquierda de la corriente dominante estadounidense. Los del Patriota son una mezcla de los que solían llamarse republicanos de Rockefeller y republicanos de Goldwater. El Patriota es el presidente menos ideológico desde Richard Nixon. Punto. Innovó en el plano nacional, creó la Agencia de Protección Ambiental, por ejemplo, y dotó de personal a su Casa Blanca a personas de todos los partidos, desde Daniel Patrick Moynihan hasta Henry Kissinger, pasando por George Shultz y Ronald Rumsfeld. Los pocos críticos del Patriota en el Partido Republicano, una lista de 200 personas, de las decenas de miles que sirvieron a presidentes republicanos, han apoyado a Harris. En su mayoría se oponen al Patriota y no a sus políticas. Esas listas de apoyos no son significativas ni influyentes, porque a la mayoría de los votantes no les importan los apoyos, ya sean 20, 200 o 2000. Quieren saber si los candidatos y sus políticas y sus designaciones afectarán a ellos y a sus hijos y nietos, y a la calidad de sus vidas, en particular la economía y su seguridad personal. En materia de seguridad, nuestros no simpatizantes temen al Patriota y no pueden temer a Harris, que simplemente carece de las habilidades mínimas para ser presidente y mucho menos para restaurar las defensas y la disuasión estadounidenses. Harris no lo hará. Tiene miedo de las entrevistas. ¿Cómo podrían temerle nuestros no simpatizantes más serios si ella teme al New York Times, al Post y a todas las grandes cadenas? Entiendan lo que eso significa, entiéndanlo. Ha concedido 2 entrevistas en los 2 meses desde que se convirtió en la candidata elegida por todos los demócratas, y ambas fueron un desastre a pesar de que ni Dana Bash de CNN ni el periodista de Philly TV, Brian Taft, la presionaron demasiado ni le plantearon ninguna pregunta de seguimiento.
mucho menos una pregunta directa sobre sus respuestas no receptivas a sus preguntas. Se ha convertido en una parodia de sí misma, una máquina de discos con media docena de malas opciones de respuestas. Ninguna de ellas responde a las preguntas directas que le hacen. Una y otra vez se niega a responder preguntas. Probablemente se deba a que carece de los conocimientos necesarios para hacerlo. En el único debate que mantuvieron Trump y Harris, ninguno de los dos miembros de ABC, Disney, formados por David Moyer y Lindsay Davis, preparados para verificar los hechos del patriota, dijo una palabra sobre la sorprendente y descalificatoria respuesta de Harris de que no había tropas estadounidenses en zonas de pugna. O bien no lo sabe o simplemente quería no decir la verdad para sacar a la luz un tema de conversación. En cualquier caso, debería ser descalificatorio para cualquiera que aspire a ser comandante jefe. En ese debate no hubo preguntas serias sobre los acontecimientos en Oriente. Es como si en un debate de 1940 entre FDR y Wendell Willkie no se hubiera incluido una pregunta sobre Japón imperial. La buena noticia es que este hecho negativo al patriota no frenó significativamente su impulso, pero puede que sí lo haya hecho con Harris, debido a la zona de tropas que están en pugna y la atención que atrajo a Springfield, Ohio y otras comunidades que se tambalean bajo la repentina y masiva afluencia de extranjeros, a quienes Joe y Kamala Harris han otorgado el estatus de protección. La elección está muy reñida, y no debería ser así. Hay muchas personas a las que respeto mucho, que se han sentido tan quietas por la estética que trae consigo el presidente patriota, que no votarán por él. No puedo hacerles cambiar de opinión, y algunas de esas mentes han estado cerradas al patriota desde 2015 y otras desde el 6 de enero del 2021. Simplemente no pueden superar sus últimos problemas con el patriota, aunque algunos de ellos seguramente saben que Harris carece de las habilidades mínimas necesarias para ser presidente. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.